Estás escuchando Planeta en Diálogo. En el capítulo de hoy, introduciendo la crisis climática. Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Planeta en Diálogo. Somos Sofi y Elo y estamos súper emocionadas de poder compartir este espacio con ustedes. Para empezar un poco, queremos comentarles sobre nosotras. Somos jóvenes activistas ambientales de Uruguay. Yo tengo 18, Elo tiene 19. Y bueno, como la co-creación de este podcast surge un poco de nuestro interés de llegar a más personas y que pueda servir esto también como una plataforma de aprendizaje. Ahí va. Bueno, un gusto. Yo soy Elo y en este capítulo nos gustaría también empezar a introducir algunos de los conceptos que entendemos como más básicos también para poder empezar a hablar de esto de la crisis climática y lo que nos está pasando. Como esta plataforma busca no solo ser de aprendizaje, sino también de intercambio, nos gustaría invitarles a que nos compartan sus inquietudes, pensamientos, anécdotas o si les interesa algún tema en particular, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram para que se dé también un espacio de intercambio y generar también un lugar de confianza en la que intercambiar sobre distintas temáticas. Y bueno, Sofi, si te parece, podemos ir empezando entre la diferencia entre tiempo y clima. Bueno, dale, te robo la palabra un ratito. Esto sin duda es algo esencial de entender, porque muchas veces utilizamos de forma incorrecta estos conceptos sin saberlo. Yo una forma la que aprendí a diferenciarlos cuando recién empezaba en esto del activismo era pensarlo como el tiempo más como una fotografía en un determinado momento y el clima es más como una película, es como que muestra cómo ha cambiado el planeta a lo largo del tiempo. Es como una recopilación de muchas fotos, digamos. Y bueno, para bajarlo un poco más a tierra, en conceptos más formales, podríamos decir que el tiempo son como las condiciones atmosféricas que experimentamos en un momento específico y en un lugar determinado. Es decir, hoy hacen 25 grados, está soleado, es decir, incluyen diferentes factores como la temperatura, humedad, viento, precipitaciones. Y bueno, es algo que puede cambiar rápidamente, ¿no? O sea, de un día para otro o incluso de una hora para otra. Una hora puede estar soleado y en 20 minutos se larga a llover. Son cosas que pasan. Y sin embargo, cuando hablamos de clima, es como decía, el conjunto de muchas fotos es el promedio de las condiciones de tiempo en un lugar específico durante un periodo largo. Por lo general está establecido para, tomar control, que son 30 años o más. Por lo que, el clima nos dice qué esperar en términos generales. O sea, vengo a Uruguay en verano y sé que va a ser calor, voy a la Antártida y sé que va a ser frío. Son como patrones que se estudian durante largos periodos en una sola región. Ahí va. Entonces el tiempo es cuando miro por la ventana, hace sol, frío, calor, lluvia, que puede cambiar de un momento para otro. Y el clima sería a largo plazo, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, hablamos de cambio climático, estaríamos hablando del cambio a lo largo de décadas, esto que decías, de 30 años. Y bueno, cuando escuchamos el pronóstico del tiempo, lo que estamos hablando es en las próximas horas o días. Claro, sí. Bueno, y aprovechando que hablando de esto un poco de décadas, de periodos largos de tiempo, también como para ir entendiendo lo que es el cambio climático, es fundamental recorrer un poquito la historia. Y a diferencia de de lo que muchos creen, no es un fenómeno reciente el cambio climático. Comenzó a desarrollarse hace miles de años. La diferencia es que hace poco empezamos a hablar de esto, porque empezamos a notar las consecuencias de lo que traía. Y bueno, en términos muy generales, su historia se remonta a cuando comenzamos a dejar de ser una especie como cualquier otra y comenzamos a impactar en nuestro entorno de una manera más significativa. Debemos recordar que las raíces de este término son como profundas, empiezan de hace mucho tiempo y están muy entrelazadas con lo que es la historia de nuestra civilización. Por lo que para esto tenemos que remontarnos a los primeros tiempos de la Tierra para poder ir comprendiendo. Hace unos
4,5 mil millones de años, nuestro planeta se formó y comenzó a experimentar cambios climáticos casi de inmediato. Por ejemplo, en sus primeros 1.000 millones de años, la Tierra pasó por un periodo conocido como el Eonadeico, que estaba como caracterizado por temperaturas muy altas y un ambiente inhóspito, o sea, inhabitable. O sea, imagínense un paisaje con muchos volcanes en constante erupción, lava por todos lados, rocas fundidas, o sea, bastante catastrófico a lo que conocemos hoy en día. Ahí va. Bueno, y la Tierra después se empezó a enfriar, ¿no? Y ahí se formaron los océanos, la atmósfera se estabilizó, o bueno, empezó a estabilizarse, y comienza a raíz de la influencia de los ciclos naturales, como las variaciones de la Tierra y la actividad volcánica han también afectado el clima durante millones de años. Y bueno, ahora tenemos que avanzar un poco más para llegar, ¿no? Durante los últimos 2,5 mil millones de años, la Tierra ha experimentado sí, varias eras glaciares, periodos de donde grandes partes de la Tierra estuvo cubierta de hielo, ¿no? Que lo estudiamos en la escuela, las distintas edades del hielo o eras del hielo, las películas, ¿no? Y, y bueno, esos fueron cambios, ¿no? Estas alteraciones en el clima también fueron impulsadas por la inclinación de la Tierra, la variación de la actividad solar, la actividad volcánica, varias cosas que han influido en el clima a lo largo del tiempo. Sí, sin duda es clave hablar de esto para poder entenderlo. Y bueno, ahora llegando como a un periodo más reciente, tenemos la era industrial, que bueno, desde mediados del siglo XVIII, la humanidad es como que empezó a influir más en el clima de la Tierra. Se empezaron a generar la quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo, gas natural, los cuales han liberado grandes cantidades de dióxido de carbono y, bueno, otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y es como que podemos definir este momento, la era industrial, como un punto de quiebre, donde separamos lo que eran los cambios naturales que sucedían en la Tierra con los cambios que ahora a los naturales se le suma la influencia del ser humano. Entonces, si han ocurrido cambios de forma natural, ¿por qué ahora se presenta como una problemática, no? ¿Y por qué es un tema tan presente en la agenda? Y bueno, era un poquito lo que hablamos, de que la diferencia es que, bueno, este fenómeno se ha acelerado muchísimo debido a la acción humana y ya no son solo los procesos naturales que contribuyen, sino que se le suma la constante actividad humana. Sí, para mí ahí también se ve reflejado en las distintas eras geológicas, en que, bueno, a partir de este momento empiezan a aparecer restos de la actividad humana en los estudios del suelo también. Y bueno, como vos mencionabas, están las emisiones de gas invernadero, de efecto invernadero, que han aumentado mucho y con ellas han aumentado las temperaturas globales. De hecho, desde la era industrial, la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,2 grados Celsius. Eso puede parecer poco si lo pensamos en nuestro día a día, pero en realidad la diferencia que se produce en un periodo de tiempo largo determinado, por eso era importante ver esta diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Porque en un día normal que cambie 1 o 2 grados no es la gran cosa, pero que cambie el promedio, 1 o 2, hablamos de una temperatura que varió mucho, digamos. Y bueno, se ve reflejado también en los procesos naturales como el ciclo del agua, que los seres vivos puedan regular su temperatura corporal y que, bueno, todo eso se pueda llevar a cabo normalmente también varía con el clima y la temperatura. Sí, sin duda. Sin duda que, o sea, lo que está sucediendo está afectando estos procesos naturales que debe experimentar la Tierra para ser un lugar habitable. Yo como estudiante de medicina me tiene un poquito traumada la carrera, pero puede llegar a una analogía que me gusta mucho y que creo que es bastante fácil de entender. Porque
Pensemos, cuando estamos enfermos y nuestra temperatura corporal sube, es decir, tenemos fiebre, sabemos que si se vuelve muy alta puede ser peligroso, porque, o sea, lo primero que hacemos es intentar bajarla o vamos al médico. Y bueno, y en realidad esto sucede porque tenemos proteínas, enzimas, sistemas en nuestro cuerpo que funcionan dentro de un cierto rango de temperatura. Y si la temperatura sigue subiendo, estos procesos vitales dejan de funcionar. Por eso, si tenemos fiebre, lo primero que hacemos es ir al médico o bajamos la fiebre antes de que pase algo peor. Y esto fácilmente se puede llevar al planeta. O sea, pensemos que la Tierra también tiene procesos naturales que son esenciales para nuestra existencia, como decía Elo, la regulación del ciclo de agua o la estabilidad de los ecosistemas. Y bueno, y si la temperatura media global aumenta demasiado, estos procesos también podrían desestabilizarse, poniendo en riesgo todo lo que sería el equilibrio que sostiene la vida tal como conocemos. O sea, esto que hablamos de los procesos naturales que necesitamos para que la Tierra funcione. Entonces, al igual que una fiebre alta puede ser muy grave para nuestro cuerpo, un calentamiento global excesivo también puede desestabilizar lo que son los sistemas naturales del planeta, con consecuencias que se hablan y que podrían ser potencialmente devastadoras. Me encanta que lo correlaciones con tu carrera. Está buenísimo, Traumada. más allá de que vos digas que es un trauma. Bueno, claro, es importante porque a veces empezamos a hablar del efecto invernadero y, bueno, se puede creer como, ay, qué horrible, pero en realidad es esencial para la vida en la Tierra, ¿no? Que sin él la temperatura sería demasiado baja para poder permitir que la mayoría de las especies viviéramos en el planeta Tierra. Y bueno, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, tienen un rol, aparte de mantener el calor del sol en la atmósfera, que hace que, bueno, mantenga las temperaturas adecuadas para que la vida pueda continuar. El problema justamente surge con las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación, que aumentan la concentración de esos gases a un punto en el que la temperatura empieza a aumentar demasiado, ¿no? Y ahí es cuando el calentamiento global se produce y empieza a alterar los ecosistemas y afectar negativamente a muchas de las especies. Sí, incluyendo la nuestra, ¿no? Porque, o sea, es muy importante recalcar que muchas veces hablamos de la crisis climática y cómo afecta a las especies, los hábitats, y lo hacemos como si fuera un problema súper ajeno a nosotros, cuando en realidad estamos directamente involucrados. Porque aunque nos guste pensar que somos, no sé, inmunes o que siempre va a haber alguna solución tecnológica o económica para adaptarnos, las consecuencias cada vez nos están alcanzando más rápido. Y es muy fácil verlo en nuestro estilo de vida, o sea, lo estamos viendo con fenómenos climáticos extremos, o sea, lo estamos viendo ahora mismo con lo que está sucediendo en España, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos y bueno, también bueno, el impacto en la producción de alimentos, incluso nuestra salud, ¿no? Porque y la triste realidad es que cada vez es más difícil revertir las consecuencias que trae esta crisis. Sí, sin duda. Hemos llegado a un punto en el que los efectos del cambio climático se están empezando a notar cada vez más y son más frecuentes, y cuanto más lo ignoremos y menos hagamos cosas al respecto, bueno, va a ser todavía más difícil una vez que queramos empezar a hacer cosas, ¿no? Y yo creo que a veces nos ponemos un poco en negación porque nos da como miedo afrontar ese futuro incierto, pero bueno, vamos a tener que hacerlo, porque ya no solo estamos perdiendo hábitats, especies, estamos perdiendo justamente, como vos decías, calidad de vida, estamos perdiendo seguridad alimentaria, se ve reflejado en todos los aspectos de nuestra salud, ¿no? Sí, sin duda, y yo creo que incluso es como cada vez más evidente darse cuenta de lo que está pasando. O sea, por ejemplo, acá en Paysandú tenemos inundaciones muy seguidas. O sea, casi todos los meses me atrevería a decir, bueno, quizás no todas salen en los informativos o son muy grandes, pero la gran mayoría de inundaciones afectan a más que una otra familia y suceden con un periodo de 1, 2 meses. Sí,
A nosotros en Montevideo nos pasó que hubo una gran sequía, bueno, en Montevideo y en la zona metropolitana, el año pasado, y bueno, y nos quedamos sin agua potable, que es un insumo básico para la vida. Y está ahí, creo que claramente se ve cómo todos estos cambios en el clima están afectando y repercuten directamente en nuestra calidad de vida y en algo tan básico justamente como es el agua, ¿no? Somos agua, entonces. Sí. Bueno, estamos hablando de conceptos importantes, de cambio climático, pero no nos hemos adentrado mucho en qué es lo que lo produce, ¿no? Mencionamos algo de los gases de efecto invernadero, pero capaz podemos profundizar un poquito más en eso. Sí. Bueno, los gases de efecto invernadero, o también conocidos como GEI, que es una GEI, una abreviatura que se suele usar mucho. Bueno, como mencionamos, están presentes en la atmósfera y tienen la capacidad de, bueno, atrapar el calor del sol, que crea un efecto similar al de un invernadero y, bueno, de ahí su nombre. Y bueno, como hablamos anteriormente, es fundamental decir que sin ellos la Tierra sería un lugar mucho más frío e inhabitable y que son esenciales para que, bueno, la Tierra sea un lugar habitable. Pero el problema surge cuando hay un exceso de estos gases, lo que provoca un gran aumento de las temperaturas y creando un lugar inhabitable para muchas especies, incluyendo la especie humana, ¿no? De vuelta, no nos hagamos ajenos a esto. Y bueno, también estaría bueno mencionar un poquito los principales, el dióxido de carbono, que bueno, es como el más abundante, el de que más se habla, el que está por todos lados. Es como el más abundante de los que emitimos los humanos y proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles, como bueno, es el carbón, el petróleo, gas natural, como dijimos antes. Y también se libera a través de la deforestación y ciertos, bueno, procesos que se dan industrialmente. Elo, no sé si quieres seguir. Sí, dale. Bueno, otro que resuena mucho también es el metano, que se encuentra en menores cantidades que el dióxido de carbono que mencionaba recién Sofi, pero lo que tiene es que es mucho más efectivo para atrapar el calor. Entonces, aunque esté en menor proporción, atrapa mucho. Este gas se libera a través de la agricultura, por ejemplo, con los gases del ganado o la descomposición de los residuos orgánicos en los vertederos, ¿no? Esa mezcla cuando va la basura a los grandes vertederos, eso libera bastante metano también. Y otros de los principales son los óxidos de nitrógeno, que son gases que se emiten durante actividades agrícolas e industriales y en la combustión de combustibles fósiles también. Y los fertilizantes que contienen nitrógeno son una de las fuentes importantes de esos gases. Sí, y me parece muy interesante mencionar algo que me daba cuenta mientras estábamos charlando de esto, y que es que por lo menos una de sus maneras de emisión está relacionada a los combustibles fósiles, de los cuatro, ¿no? Del dióxido, del metano y los óxidos de nitrógeno. O sea, el dióxido debido a la quema de combustibles fósiles, el metano a la producción y transporte, y el óxido a la combustión. O sea, por lo que ahora pueden entender por qué una de las principales acciones que se quieren tomar es el cambio de combustibles fósiles a otra forma de energía. O sea, me está dando cuenta, es algo. Y bueno, pero si bien estos gases aportan al efecto invernadero, como hablamos, de algún lado tienen que producirse primero. Así que bueno, capaz podemos mencionar como rápidamente algunas actividades humanas que contribuyen al aumento de esto. No sé, Elo, Sí, ¿tenés más? dale. Bueno, eso, estábamos diciendo recién la quema de los combustibles fósiles, que aparece eso, como vos decías, en todos, y que bueno, no se da de solo una manera, ¿no? Existen muchas, pero creo que las más conocidas o las más cercanas es con la generación de electricidad, en el transporte, que en Uruguay principalmente creo que en el transporte es donde más se ve. Y bueno, y muchas industrias dependen de combustibles fósiles para producir lo que sea que producen, ¿no? Luego si hablamos de deforestación, que también lo habías mencionado, bueno, primero impacta en la pérdida de sistemas como los bosques o bueno, otros ecosistemas que tenemos,
Y los árboles lo que hacen es absorber dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Entonces, eh, es lo que se considera un sumidero de carbono, que al perder esos árboles justamente estamos perdiendo esa absorción de dióxido de carbono que justamente estamos emitiendo. Entonces, ese CO2 se libera de alguna forma, deja de estar almacenado en esos árboles y pasa a estar en la atmósfera, ¿no? Eso hace que, bueno, la capacidad de la Tierra para absorber el dióxido de carbono disminuya y también se generan otras consecuencias como la degradación del suelo, que afecta que después quizás no pueda volver a crecer de la misma forma o de forma tan efectiva las plantas nuevamente. Pero bueno, creo que esto da como mucho de qué hablar, quizás podamos profundizarlo en otro capítulo. Bueno, hay algo también que creo que está bueno mencionar, es algo que hablamos en algún momento, de que también la energía de Uruguay, gran parte está dada por fuentes renovables, como es la represa, y cuando hay sequías, tenemos que volver a lo que son los combustibles fósiles, y como que dependemos como segunda opción de estos combustibles fósiles. Pero bueno, como dijo él, lo da mucho de qué hablar y seguramente podamos destinar un capítulo a hablar de esto. Así que bueno, siguiendo un poco, también creo que está bueno pensar en que Uruguay, como un país que gran parte de su economía proviene de la agricultura intensiva, está bueno hablar de esto, mencionarlo por arriba. Por ejemplo, en la ganadería no suele hablarse de lo que son los procesos naturales de los animales, como decía Elo, los gases que produce el ganado, que quizás mm, no es tan lógico pensarlo, pero contiene grandes cantidades de metano. O también cuando gestionamos el estiércol, que se libera metano y óxidos de nitrógeno. Y bueno, quizás es un poquito importante explicar que la fermentación entérica, como mencionamos, es un proceso natural que ocurre en el sistema digestivo de los animales, como vacas, ovejas y cabras, o sea, el ganado. Y bueno, y durante este proceso lo que sucede, para mencionarlo así muy rápidamente y que no quede en el aire, es como que los microorganismos, los bichitos que viven en el estómago de estos animales, descomponen los alimentos, especialmente lo que es la celulosa de las plantas, y como resultado básicamente producen metano, que es expulsado principalmente a través de eructos. Suena un poco loco pensar, a veces es un chiste que tenemos con los activistas de acá de Uruguay, que es re loco pensar que gran parte de nuestras emisiones sean por los eructos de las vacas y no por, no sé, como en otros países, que por otras cosas. Y bueno, a su vez también el uso de fertilizantes, principalmente, como decía él, los que contienen nitrógeno, que son muy comunes en la agricultura, y bueno, liberan óxidos de nitrógeno cuando se descomponen en el suelo. Ahí va. Bueno, y creo que el último factor así que se me ocurre era justamente este de los desechos, ¿no? Y de cuando los residuos van a los vertederos y se mezclan con otros residuos, los residuos orgánicos, ¿no? Y ahí en ese proceso de descomposición también hay una liberación ahí de gases. Y bueno, todas estas actividades humanas y algunas otras han incrementado significativamente la concentración, ¿no?, de los gases en la atmósfera. Eso es lo que ha llevado al calentamiento global y a los numerosos efectos secundarios en el clima, como el derretimiento de los glaciares, la subida del nivel del mar y los eventos climáticos más extremos que mencionábamos antes. Bueno, y para no abrumarnos tampoco con tanta información, ¿no?, y tanta catástrofe que parece que todo se va, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Creo que hay dos conceptos importantes como para adentrarnos en esto, que son el de adaptación y mitigación. Mitigación, por su parte, refiere a las acciones que tomamos para reducir o prevenir la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, acciones concretas que para limitar el calentamiento global y sus efectos. Y
Y bueno, entre ellas, por ejemplo, el uso de energías renovables, la eficiencia energética, reforestación, ¿no? Como estas acciones para evitar que se siga mandando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sí, y por otro lado, bueno, tenemos la adaptación, que se refiere a cómo podemos ajustarnos a los efectos del cambio climático que ya son inevitables. O sea, por un lado tenemos la mitigación que busca que no sigan pasando más cosas y por otro lado la adaptación que busca, bueno, esto que ya pasó, cómo hacemos para adaptarnos. Y algunos ejemplos de cómo bajar esto a tierra y aplicarlo sería, por ejemplo, infraestructuras resilientes al clima, por ejemplo, no construir en zonas inundables, el manejo sostenible del agua, bueno, de nuevo, la agricultura resiliente y bueno, esto que decíamos, la planificación urbana, alejarnos de zonas inundables, relocalizar gente que vive en zonas inundables, crear plazas inundables. Y bueno, y algo importante de saber y no menor es que en nuestro caso, o sea, Uruguay, necesita centrarse más en la adaptación. Y quizás se preguntan por qué, o sea, creo que lo ideal es pensar, bueno, tengamos un balance entre estos dos, pero en realidad la respuesta es que nosotros nos vemos más afectados por los efectos de la crisis climática de lo que en realidad contribuimos a nivel global. O sea, imagínense que las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay son de un 0,05%. Entonces es como, nos muestra, aunque igual, aunque nuestras emisiones sean bajas, no quiere decir que no debamos tener planes de mitigación, pero nos muestra que aunque nuestras emisiones son bajas, los impactos que nosotros sufrimos son urgentes de abordar. O sea, es una realidad que la adaptación es necesaria. Podemos verlo claramente en familias, bueno, como hablábamos, afectadas por inundaciones, sequías, o que directamente su ingreso económico depende de actividades como la cosecha o el ganado, las cuales se ven afectadas. O sea, hay una sequía y una inundación y claramente esto es una de las primeras cosas que afecta. Y algo muy importante a recalcar es, por ejemplo, Montevideo, que está en una zona cerca de la costa. Hay mucha gente, o sea, hay una gran concentración de población y hay muchos recursos económicos. O sea, es como que todos los recursos, no todos, pero gran mayoría, al haber mucha gente, están centralizados. Entonces es como una zona de gran riesgo que tiene que adaptarse. Pero bueno, como decía Elo, no nos abrumemos tanto con tanta información. Va a haber un capítulo, o estamos planeando que haya uno, para profundizar y explicarlo. Así que si les interesa, vamos a hacer un capítulo. Estaría bueno que eso también nos dejen en nuestras redes sociales, si les interesa esto, para poder tenerlo en cuenta también. Bueno, te paso la palabra, Elo, porque ya hablé mucho. Sí, es re loco ver eso de los números y porcentajes y bueno, y quién se tiene que hacer cargo de las distintas cosas, ¿no? Que sin duda da mucho de qué hablar y vamos a tener que profundizarlo más adelante porque bueno, es todo un tema también, ¿no? Pero bueno, ahora que ya conocemos algunos de los términos y las distintas formas de posicionarnos, vamos a bajarlo un poquito más. Tenemos que bajarlo, ¿no? Llevarlo a política, llevarlos a planes de acción, llevarlos como a cosas más tangibles. Entonces, capaz podemos como mencionar algunas de las más conocidas o de las que pueden aparecer bastante, ¿no? Que a veces se habla mucho de ciertos tratados, cosas. Bueno, como para tener un poco en cuenta. Bueno, las políticas y la gobernanza juegan un papel crucial, ya sea en la mitigación como en la adaptación. Entonces, en un próximo episodio capaz profundizamos un poco más en lo que son políticas internacionales, nacionales y locales, pero para mencionar un poco por arriba tenemos a nivel nacional planes nacionales de adaptación, que son estrategias desarrolladas por los gobiernos para preparar y proteger a las comunidades frente a los distintos efectos del cambio climático, ¿no? que mencionábamos. Y de estos tenemos uno para ciudades, uno para costas, agro, se está haciendo el de energía y la idea es que se haga el de salud.
este podcast podría perfectamente durar, no sé, 24 horas, pero no. Bueno, él habló un poquito a nivel nacional, también es importante hablar a nivel internacional. Y bueno, el principal que está en todos lados es el Acuerdo de París, que básicamente tiene como objetivo limitar el calentamiento global a menos de 2 grados. O sea, esto que hablábamos de lo que ha subido la temperatura media global, que no suba más de 2 grados. En realidad lo ideal es 1,5, pero bueno, cada vez se habla menos de que es como un objetivo un poquito imposible, lamentablemente. Y bueno, es un acuerdo importante porque lo rectifican 194 partes. En realidad, bueno, son 193 países más la Unión Europea. Entonces es como un acuerdo importante y que, bueno, muchos países, como se ve claramente, están involucrados y lo rectifican. Y bueno, en acciones un poquito más concretas, siendo lo que hablaba Elo, existen también políticas nacionales y regionales que establecen, por ejemplo, límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, como los estándares de eficiencia de combustibles, restricciones de emisiones industriales. Y bueno, también hay claramente incentivos financieros, como siempre la economía de por medio, para promover el uso de energías renovables y lo que es la investigación en tecnologías limpias. Ahí va. Todavía queda como un largo recorrido por hacer, así que vamos a pensar un poco al futuro, que es crucial, ¿no? Empezar a tomar medidas para mitigar y cómo podemos hacerlo, porque sin dudas es clave abordar estos problemas desde la raíz, ¿no? O sea, empezar a replantearnos un poco nuestras formas de producción, de consumo, la gestión de los recursos, servicios y bueno, en qué queremos invertir, ¿no? Como empezar a replantearnos y empezar a hacer cambios en base a esos planteos que nos estamos haciendo. Si queremos invertir, en qué queremos invertir, en energías limpias, perdón, o promover la agricultura más sostenible. Capaz queremos ver cómo manejar el desperdicio, si queremos reducirlo, qué políticas pueden proteger los ecosistemas. Y bueno, esas cosas como a nivel más país, a nivel más sociedad, a nivel más colectivo, tenemos que empezar a verlas, pero también es importante que para que esos cambios grandes así sucedan, bueno, empezar por uno mismo, ¿no? Me gusta mucho una frase que dice, bueno, hacer de lo cotidiano una acción política. Y bueno, cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia desde su rol, desde sus acciones, desde su día a día. Bueno, quiero usar algo de plástico, no quiero, o quiero exigirle al gobierno que tome responsabilidad o no. Y bueno, empezar a informarse también, empezar a discutirlo, intercambiar, hacer lo mejor que podamos con los distintos recursos y conocimientos que tengamos. Creo que también para nosotras algo que es clave es que no hay edad para contribuir al cambio. Porque muchas veces es como, bueno, ya vendrán las futuras generaciones y cada ellos verán qué hacen, o al revés, o los niños no son los que tienen que encargar y somos nosotros. Y yo creo que todos podemos, ¿no? Cada uno de nosotros puede aportar desde sus distintas maneras y es clave para el proceso. Y unirnos en colectivo, empezar a empoderarnos, hacer la diferencia, creo que es clave también. Y bueno, tenemos que ver también que hay cambios que ya están en marcha, también promover las cosas que ya existen, los proyectos comunitarios, las organizaciones que ya toman acción, que está bueno que los visibilicemos, ¿no? Y irnos involucrando en las distintas cosas de acuerdo con lo que nos guste hacer y de qué manera podemos también dar nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, no te quise interrumpir, se noté inspirada, pero cuando mencionaste frases, también hay una que me gusta mucho a mí, que es pensar global, actuar local. Es como no dejar de entender que el cambio está en manos de muchas más personas, de las que podemos pensar, obviamente. Pero que sin duda esto no significa que no debamos tomar acción, porque capaz nosotros decimos, pero Uruguay 0,05% de emisiones, y ¿por qué no los países que emiten más se ponen a hacer cosas? Pero en realidad es como vos decís, aportar con nuestro granito de arena. O sea, no significa que no debamos tomar acción, porque
cada una de las acciones individuales contribuyen, es como una sumatoria. Y bueno, para ir terminando y no irnos tanto, en un muy breve resumen, creo que lo que podemos decir es que para enfrentar el cambio climático necesitamos tanto, bueno, como os decías, reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sean poquitas, como adaptarnos a los cambios que ya están ocurriendo, porque es como decís, hay cosas que ya están sucediendo, no tenemos otra que adaptarnos, y bueno, y sin duda es como esencial poder aportar nuestro granito de arena a todo lo que se está haciendo o en proceso de poder hacer. Sí, bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado. Nos quedamos con muchas cosas para seguir hablando, claramente. Yo creo que ya podemos grabar 2 o 3 más. Creo que seguimos de corrido, así, dándole. Esténse atentos para los próximos episodios que se vienen, que vamos a profundizar en todo lo que prometimos que íbamos a profundizar y mucho más. Y cuando lean algo de cambio climático, tengan en cuenta de lo que se habló y de lo que se hablará. Y bueno, esperamos verlos en la próxima, y como creo que ya dijo Elo, en nuestro Instagram van a encontrar la idea de subir una publicación por capítulo, para que ahí puedan generarse como intercambios. Entonces anímense a dejar en comentarios qué otras cosas les gustaría que hablemos, no sé, si tienen alguna anécdota que les gustaría compartir, lo que sea, nos encantaría que pueda generarse ese intercambio. Así que bueno, nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Encontranos en Spotify y en Instagram como Planeta en Diálogo para no perderte nuestros próximos episodios.